Ya, bueno, voy a compartir la administración y de inmediato vamos a iniciar la exposición, ¿ya? Ya pueden compartir su material. Está bien, ingeniero. Ingeniero, hay un compañero que está en la espera. Ya, ahorita ya lo incluí a todos. ¿Se Ya, puede ver, ingeniero? sí, se puede ver bien ya. Pueden empezar. Bueno, yo voy a iniciar. Buenas tardes, ingeniero. Compañeros, buenas tardes. Vamos a iniciar con la exposición del tema concreto asfáltico. Los integrantes somos Segovia Oliver Katia Bárbara, Montenegro Ríos Marco Antonio, Bruno Mismas, González Cerezo Hilton, Lucas, Kawabata Moncada, Yarit. El siguiente, por favor. Carpeta de concreto asfáltico. La carpeta de concreto asfáltico es la parte superior del pavimento flexible que proporciona la superficie de rodamiento. Es elaborada con material petro seleccionado y un producto asfáltico dependiendo del tipo de camino que se va a construir. Las principales características que debe cumplir el petro son las siguientes: un diámetro menor de 1 pulgada y tener una granulometría adecuada. Deberá tener cierta dureza, para lo cual se le efectuará los ensayos de desgaste de los ángeles, interperismo acelerado, densidad y durabilidad. La forma de la partícula debe ser lo más cúbica posible. Recomendamos no usar material en forma de laja o aguja, pues se rompen con facilidad, alterando la granulometría y pudiendo provocar fallas. Tipo de carpetas: carpeta asfáltica en planta o en caliente, carpetas de riego, carpetas asfálticas en frío o en el lugar, revestimiento. El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Carpeta asfáltica en planta o en caliente. Las carpetas asfálticas con mezclas en caliente son aquellas que se construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales petros que se utilicen. Pueden ser de granulometría densa, abierta o discontinua. Ahí, como pueden ver en la imagen. Lo siguiente. Carpetas de riego. Las carpetas por el sistema de riego son los que se construyen mediante la aplicación de 1 o 2 riegos de un material asfáltico, intercalados con 1, 2 o 3 capas sucesivas de material pétreo, triturado de una composición granulométrica determinada, con el objetivo de hacer resistente el derrapamiento y proteger contra el desgaste de la superficie de rodamiento. Siguiente. Carpetas asfálticas en frío o en el lugar. Las carpetas asfálticas en frío son aquellas que se construyen mediante tendido y compactación de una mezcla de materiales petro de granulometría densa y cemento asfáltico en emulsión, modificado o no, para proporcionar al usuario una superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. Estas carpetas, debido a que generalmente tienen espesores mayores de 4 centímetros, tienen la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento. El siguiente. Revestimiento. Consiste en la asociación de un agregado triturado de alta calidad, polvo de piedra y gravilla, relleno mineral, cal o cemento. Emulsión asfáltica, catiónica, elastomérica, de ruptura controlada, agua y aditivos químicos. Él presenta una consistencia fluida, de modo que puede ser esparcido sobre una superficie previamente preparada, principalmente aplicado en la conservación y rejuvenecimiento de pavimentos que necesitan la impermeabilización y mejoría en las condiciones de seguridad y fricción. Siguiente. Bueno, yo le voy a hablar sobre el método de diseño de carpeta asfáltica. A ver, El pavimento.
A ver un ratito, por favor, antes que pase eso, para que quede bien claro. Existen carpetas asfálticas con material asfáltico colocados en caliente y también carpetas asfálticas colocados en frío. Eso que tienen que quedar bien claro. Hay dos tipos de material asfáltico para ser colocado. Realmente los colocados en frío son aquellos con los que se bachea, ¿no? O tramos cortos de reparación. Y los colocados en caliente son aquellos que generalmente se coloca en plataforma cuando se está construyendo una carretera. ¿A cuánto debe estar cuál es su temperatura de aplicación del asfalto colocado en caliente? ¿Quién sabe? ¿A cuánto debemos colocarlo en plataforma? ¿Cuántos grados? 135. Entre 200 y 250. ¿Quién más puede responder? Es que es importante ese dato. ¿A cuánto de temperatura colocamos en plataforma? 135, si no me equivoco. Ya. Depende del lugar. No, pero en plataforma es uno solo. Dependiendo del lugar va a salir el material con una temperatura o con otra. Si la planta está a mayor o a menor kilómetro del lugar de la carretera, donde van a aplicar el material. Se aplica el asfalto entre 140 y 150 grados centígrados en plataforma. Eso quiere decir que dependiendo del lugar, de la distancia de donde van a aplicar la carpeta al lugar donde está la planta, tiene que salir con mayor grado, ¿no? Más caliente. Es decir, si están a 5 kilómetros, tiene que salir más caliente que la que está a 3 kilómetros. Por decir, si se aplica a 140 grados, tiene que salir mínimo a 160 grados de la planta, de 5, promedio más o menos de 5 kilómetros, ¿no? Porque hay una pérdida de temperatura en el transporte. Por eso es que ustedes han visto que para evitar esa pérdida de temperatura, las banquetas se cubren con lona, ¿no? Con carpa. ¿Han visto, no? Sí. Las banquetas que transportan asfalto se lo cubren con lona, con carpa. Entonces es para evitar la pérdida de temperatura. Pero siempre hay una pérdida en el trayecto. Entonces, más o menos, como parámetro general, digamos, a 5 kilómetros, tendrá que salir de planta a unos 160 grados para llegar a plataforma a 140 grados, ¿no? Entonces, esa es la relación más o menos. Y como le decía en la anterior clase, la carpeta asfáltica está compuesta por material pétreo, es decir, por un material granular, ripio, generalmente chancado, de granulometría entre media y 3/4. Ahí dice en la teoría menor a 1 pulgada, pero generalmente en las especificaciones se exige entre media y 3/4 de tamaño máximo. Y ya saben ustedes que el material asfáltico, se lo expliqué en la anterior clase, el material asfáltico componente de esa carpeta está entre 5 y 6%. Es decir, 5 a 6% se mezcla de material asfáltico con material pétreo y eso es lo que constituye la carpeta asfáltica. No sé si quedó claro. Sí. Clarísimo. Ya. Bueno, sigamos a ver. Yo les voy a hablar sobre el método de diseño de carpeta asfáltica. Para pavimento flexible tenemos el método ASTO. Este método consiste en la determinación de números estructurales. Para calcular esto debemos tener los datos de tránsito, periodo de diseño, la serviciabilidad, condiciones de drenaje y otros factores estadísticos. También tenemos el método de INGEN, UNAM y DIPAP. Este método fue desarrollado en México por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Este determina el espesor de la grava equivalente. También tenemos el método del Instituto de Asfalto. Este método consiste en la determinación de espesor de asfalto equivalente y también representa la sección estructural del pavimento. También tenemos el método español. Este método fue desarrollado en España. También consiste en las elecciones de un paquete estructural. Pero nosotros ocupamos lo que es el método ASTO.
Perdón. Y bueno, nosotros ocupamos la ecuación para el diseño de pavimento flexible, el método ASTO 93. Para determinar esto necesitamos estos datos, que es el tráfico de diseño, la desviación normal estándar, el error de combinación estándar de tráfico, la diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial y terminal, el módulo resiliente y el número estructural. Para determinar el número estructural indicativo del espesor total, debemos conocer también lo que es el coeficiente estructural de la capa, el espesor en pulgadas y el coeficiente de drenaje. Para lo que es el tráfico, para saber esto debemos saber el eje equivalente, que es a 18.000 libras durante el periodo de los análisis. Este es para saber lo que es el EXAL acumulado en un periodo de análisis. Para saber esto debemos obtener los siguientes datos, que son los factores de distribución de direccional, el factor de distribución de carril, la tasa de crecimiento anual y el periodo de diseño. Luego tenemos lo que es la ecuación de correlaciones. Esto es para determinar la subrasante con el CBR igual o menor al 7,2%. El módulo resiliente es igual se debe sacar mediante 1500 por el CBR, ¿no? Lo que uno saca. Para los materiales con CBR mayor al 7,20%, pero menor o igual al 20%, el módulo resiliente será igual a 3000 por el CBR elevado al 0,65. Y para terminar con el CBR mayor al 20%, el módulo resiliente es igual a 4326 por logaritmo del CBR más 241. Estos resultados se deben medir en la unidad de libras sobre pulgada, que sería un PSI, ¿no? También tenemos lo que es la clasificación de serviciabilidad, que esto nos indica la calificación, ¿no?, del índice de servicio. Si es 5 es excelente, si es un 0 sería malo, ¿no?, el servicio de ese camino o del hecho del asfalto. Luego tenemos la desviación estándar normal. Estas tablas nos lo da lo que es la norma, ¿no? Ya viene normado la clasificación en función al área, ¿no? Tenemos aquí colectoras, locales, áreas principales, interestatales y viales rápidas, como también podemos tener el nivel de confiabilidad, que es en las zonas urbanas y zonas rurales. Como también tenemos lo que es el error estándar o combinado. Aquí nosotros vamos a tomar lo que es el para pavimento flexible, que es entre 0,40 a 0,50. Cuando es 0,45 tiene que hacerse una construcción nueva. Cuando es 0,50 se hace una sobrecapa. Luego tenemos lo que es el método de diseño para lo que es el pavimento rígido. También ocupamos el método de la ASTO, que es un método que consiste también para determinar los espesores de la losa. Y también necesitamos los datos, ¿no?, de tránsito, periodo de diseño, serviciabilidad, condición de drenaje y otros factores también. Y también el método español, que fue desarrollado en España. En este también utilizamos nosotros lo que es el método de la ASTO. También tenemos nuestra ecuación para el diseño de pavimento rígido, que es la ASTO 93 también. Para esto necesitamos saber también los siguientes datos, ¿no? Vamos a ver el número previsto de eje equivalente, la desviación normal estándar, los errores estándares combinados en la predicción del tránsito, el espesor de pavimento de concreto, el módulo de reacción en megapascal sobre metro, la diferencia entre el índice de servicio inicial y final, el índice de servicio final, la resistencia mediante el concreto también, megapascal,
el coeficiente de drenaje y el coeficiente de tránsito de transmisión de carga y el módulo de elasticidad de concreto. Para esto también hay una tabla donde está normado mediante estos factores de acuerdo a al tipo de eje y a la carga, ¿no? Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo que tiene una carga de 22 kip, y según eso sacamos el espesor de la losa. Luego tenemos lo que es el carril de diseño. Para saber el carril de diseño no vamos a determinar de acuerdo al porcentaje de ejes simples equivalente al 82 kN en el carril de diseño, vamos a saber cuántos carriles en cuántas direcciones se va a hacer, si va a ser en 1, 2, 3 o 4. También tenemos lo que es la desviación estándar, que según con el valor de confiabilidad vamos a saber cuánto va a ser la desviación estándar, ¿no? Y tenemos la confiabilidad del tipo de carreteras que podemos tener según el nivel de confiabilidad, ya sea urbana o interurbana, según el tipo de carretera, como podemos ver, locales, colectoras, arteriales principales, autopistas y carreteras importantes, ¿no? Como también aquí el error estándar combinado, ahora vamos a ocupar lo que es para el pavimento rígido, que es entre 0,30 hacia 0,40. Si está en un rango de 0,35, la construcción será nueva, y si es entre 0,40, será una sobrecapa, ¿no? Luego tenemos lo que es el índice de serviciabilidad, el procedimiento de diseño mediante el ASTO. Nos dice que el porcentaje de pérdida de serviciabilidad es la variación del PSI para la variación de nivel de tráfico de la carga de eje. Entre mayor sea la variación del PSI, mayor será la capacidad de pavimento antes de fallar. Luego tenemos lo que es el coeficiente de drenaje. Según la calidad de drenaje se define mediante el término de tiempo, ¿no?, que en el agua tarda en eliminarse de las capas granulares, como ser de las capas base y la subbase. Como podemos ver aquí tenemos una tablita, la calidad de drenaje. Cuando el agua es eliminada en 2 horas es excelente, y en un día es buena. Mientras más sea el tiempo de eliminación de agua, será más pobre, ¿no? Digamos, no sería buena. Luego tenemos aquí una tablita que saqué ahí de la norma que dice coeficiente de drenaje, un ejemplo, ¿no?, que a menor al 1% es regular, entre 1,25 a 1,15 va bajando, ¿no? Y aquí de 1 a 5% es de 1,15 a 1,05, y así va bajando, ¿no? Luego tenemos lo que es el coeficiente de transmisión de carga. Esto depende del tipo de pavimento, ya sea simple, reforzado, conjunta o con armadura. Como también tenemos el tipo de berma, que son de concreto unidas al pavimento o de asfalto. Luego tenemos lo que es el módulo de ruptura de concreto, que sería el módulo resiliente o el resistencia a flexión, como otros dicen. Eso se debe sacar a PSI, ¿no?, lo que es la unidad. A ver un momentito, por favor. Resumiendo todo lo que ha hablado su compañero, ya en el tema 3 habíamos llevado pavimento flexible. ¿Cuál es el parámetro que se encuentra para dimensionar el pavimento flexible? ¿Se acordaban ustedes que era el SN, número estructural, verdad? Y a partir del SN se sacaban los espesores de cada una de las capas que constituye el paquete estructural. ¿Está claro hasta ahí, no ves? Del pavimento flexible. ¿Sí? Correcto. Ya. Entonces, nosotros con los datos de entrada que teníamos para el pavimento flexible, entrábamos a esos ábacos y determinábamos el SN. Con el SN o número estructural, entrábamos a la ecuación que involucra tanto los coeficientes de drenaje como los coeficientes estructurales con los espesores, ¿no? Y hacíamos esa ecuación y de ahí despejábamos cada uno de los espesores de capa, tanto de la
carpeta, la subbase, la capa base, hallábamos esa ecuación. Y para el pavimento rígido, directamente entrábamos como datos de entrada, serviciabilidad, desviación estándar y todo aquello, y en el ábaco determinábamos directamente el espesor, ¿no? Eso como un resumen. Para verificar el pavimento flexible, hay una serie de ensayos pasando del módulo resiliente hasta las carpetas mediante la determinación de su ensayo de compresión y de contenido de asfalto. En el caso de los pavimentos rígidos se hace este ensayo que tienen en pantalla. Se llama el ensayo de los 3 puntos o del tercio central. En realidad no debía hacerse ensayo de compresión mediante las probetas. Debería hacerse este tipo de ensayo que se llama ensayo de tracción por flexión, ¿no? Y se saca lo que se llama el módulo resistente a la flexión. El módulo resistente a la flexión tiene que estar entre el 12 y el 15% de la resistencia a compresión. Eso es la norma. Es decir, el dato que ustedes obtengan por resistencia a tracción debe estar entre el 12 y el 15% de la resistencia a compresión para que haya una credibilidad del hormigón que están utilizando. Y precisamente se hace este ensayo porque el pavimento trabaja a flexión por tracción, no trabaja a compresión el pavimento. Si ustedes se fijan bien, trabaja a flexión por tracción. Entonces, este debería ser el ensayo que se hace. Y este ensayo no se hace en 3 capas. Este ensayo se hace directamente, se llena todo la vasija prismática, se llena en un solo envión y se da 60 sunchos, no se da cada un tercio de capa 25, ¿no? Se da 60 sunchos y ahí ya se pone para que empiece el periodo de fraguado. ¿Está claro? Sí, sí. Ya. Adelante, pues. Siguiendo con lo que es el módulo de concreto, lo que es la resistencia a flexión del PCI, ya lo explicó el un poco. Luego nos vamos a lo que es el módulo de elasticidad del concreto. Como podemos ver acá tenemos la fórmula, que es igual a 6.750 por el módulo de flexión y la resistencia a flexión, de hecho. Y como también podemos ver acá, tengo una tablita donde el módulo de rotura ya fue hecha, ¿no? Que estamos entre 600 PSI, el módulo de elasticidad será de 3.000, no. 3.900.000 PSI para 600 PSI, ¿no? El módulo de rotura. De 650 PSI son 4.200.000 PSI y para 700 PSI sería 4.600.000 PSI, ¿no? Anormal. Aquí tenemos lo que es el ábaco para sacar lo que es el módulo de reacción. Aquí tenemos un ejemplo que necesitamos saber primero para sacar eso. Necesitamos saber lo que es el módulo de elasticidad de la subbase y el módulo de resiliente. Sabiendo una vez eso, mediante el ábaco sacamos acá y sacamos lo que es el módulo de reacción combinada, que nos salió 70 PSI, ¿no? Luego, el compañero lo va a seguir explicando esto. No sé si estará o... Presente, Bruno. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros que están escuchando. Bueno, a mí me toca hablar sobre los componentes de la carpeta asfáltica. Como ya todos conoceremos, tanto por lo que hemos avanzado como por las experiencias que hemos tenido en los viajes o en el mismo asfalto que vemos en el barrio, ¿sabes? La carpeta asfáltica es aquella que logramos visualizar. Es importante saber los componentes que obtienen porque para nosotros la carpeta asfáltica no es exactamente la piel que cubre la estructura que hemos estado trabajando desde la capa base hasta el suelo, ¿no? Entonces, esta es la parte que alcanzamos a ver. Ahora, los componentes de estos son, las características, perdón, de la capa asfáltica es que tienen que tener un diámetro
adecuado para la servibilidad que va a obtener ese asfalto. Por ejemplo, no es lo mismo un asfalto flexible vaciado para una calle o para un parqueo que para una ruta internacional, digamos, o departamental. Entonces, tiene que tener diferentes características, ya que nuestro asfalto exactamente es el que va, el primer componente que va a recibir las cargas de las cargas y el peso de los transportes, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, compañero, por favor? Compañero. A ver, un momentito, por favor, la diapositiva anterior. Ya, ustedes tienen la fotografía en la parte inferior izquierda. Esa es una terminadora de asfalto, así se llama. Esa terminadora tiene un depósito en la parte frontal, en la que no se ve, no se está viendo ahorita, en la parte frontal, adelante, tiene un depósito. En ese depósito vacían las volquetas, el asfalto caliente en el depósito. Y mediante un mecanismo, ¿no?, y un sinfín, va entrando el asfalto a la plataforma final, que es la que ven en la parte delantera, ¿no? Y fíjense el terminado que hace esa máquina. Así hace el terminado. Solamente fíjense dos operarios, uno al otro lado y otro a este lado. Y todo el mecanismo de control lo hace el que está arriba, ese obrero que está arriba, ese monitorea todo el mecanismo de control. Entonces serían prácticamente dos personas. Y acá 3 personas que manejan esa máquina. Y después de eso, después que deja en esas condiciones la terminadora, viene ya el compactador liso y después el compactador. El compactador liso hace unas 2 pasadas y el compactador de rodillo ya hace unas 3 o 4 pasadas más, con lo que la carpeta queda en el espesor diseñado. No sé si quedó claro. Clarísimo. Sí, ingeniero. Está claro. Ya. Adelante. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con los componentes de carpeta asfáltica. Ahora, hay diferentes tipos o clasificaciones de cemento para usar en el trabajo del asfalto. Por ejemplo, no podemos usar el mismo cemento asfáltico para clima frío, como en Bolivia sabemos que tenemos, tenemos los climas muy variados, desde las alturas hasta los llanos. Entonces, no es lo mismo trabajar en un lugar de clima frío que en un lugar de clima caliente, como es el nuestro, digamos, el departamento de Santa Cruz, el Chaco y todo eso. Entonces, es importante tener las clasificaciones. Por ejemplo, tenemos en los materiales asfálticos las clasificaciones AC2.5, AC5, tenemos el AC20, AC30, que no son más que, como se podría decir, los nombres que se le pone al tipo de asfalto que se va a usar. Entonces, como tenemos diferentes tipos de asfalto, también tenemos que tener en cuenta para la trabajabilidad con qué tipo de servicio vamos a prestar. Por ejemplo, si vemos en la diapositiva en el lado derecho, claro que esta es una tabla que hemos sacado del internet, dice que pertenece a México, ¿no? Pero vamos a trabajar con ella como ejemplo. Dice, la intensidad de tránsito pesado en un sentido mayor a 2.000 vehículos, dice, mezcla en planta de 7.5 centímetros de espesor mínimo. Después dice, de 1.000 a 2.000, mezcla en planta con un espesor mínimo de 5 centímetros. Entonces, vemos que a cada servibilidad que uno va a tener, a cada servicio que va a prestar nuestro camino, aquí, por ejemplo, yo soy del lado de la frontera, en Puerto Suárez, y me imagino que si llegasen a hacer un tipo de asfalto que salga del Mutún hacia la carretera para exportar el hierro, me imagino que debe ser un tipo como el de arriba de 7.5 centímetros, ya que el peso del hierro más los equipos pesados va a ser mucho mayor. Entonces, ese tipo de clasificación tenemos que tener bien en cuenta a la hora de trabajar el clima que va a trabajar y la servibilidad que va a tener para clasificar el tipo de cemento que vamos a usar. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. Bueno, para casi terminar los componentes de las carpetas asfálticas, si vemos en la figura, lo que está haciendo el camioncito ese cisterna que está vaciando se llama emulsiones asfálticas. Y existen muchos tipos. El objetivo de este material es aislar, por ejemplo, aislar y mantener
la capa asfáltica, de la carpeta asfáltica a las capas base. Entonces, para evitar la penetración de la humedad, porque, bueno, como sabemos, no siempre nos lo dicen desde que entramos a la carrera, que la humedad es el enemigo número uno del ingeniero civil a la hora de una estructura, no para hacerla, no porque para hacerla necesitamos, sino para cuando ya nuestra estructura esté terminada, porque, bueno, obtiene sistemas de organismos, también va debilitando la estructura, etcétera. Entonces, este vaciado que se hace de las emulsiones asfálticas es muy importante. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos como 7 tipos de emulsiones asfálticas que se hacen para diferentes servicios que vaya a obtener nuestro final, nuestro asfalto. Compañero, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre el servicio que se hace en la preparación del cemento asfáltico, como habló el ingeniero hace rato cuando mi compañera estaba exponiendo, sobre la planta, ¿no? Donde se va a comenzar a trabajar con el cemento asfáltico para su transportación hacia el lugar donde ya va a ser depositado. Vemos en este caso en el diseño, un diseño de asfalto caliente, con las temperaturas, bueno, el ingeniero corrigió hace rato que era 140 a 150, y aquí medio que me contradice porque dice, me decía de 130 hacia 150, pero para eso estamos, para aprender. Así que ese es el trabajo que se hace en la planta. Ahí es donde ya una vez se tiene el material que vamos a utilizar, el agregado, ya tenemos las dimensiones que nos han dado los ensayos de laboratorio para trabajar. Ahí mezclamos la dosificación del cemento asfáltico con el material, y las máquinas automáticamente a alta temperatura van trabajando en su proceso para vaciarlo al camión. Como pueden ver, el camioncito ahí naranja, donde va a ser transportado y llevado hacia la obra. Eso sería en componentes de la carpeta asfáltica. Perdón. Bueno, voy a seguir con la exposición. A mí me toca. Un ratito, por favor. Un ratito vamos a acotar dos cositas que son importantes que dijo su compañero. El tipo de material asfáltico viene de diferentes clases, de diferentes marcas y de diferentes composiciones y de diferentes aplicaciones según el lugar que estemos. Por ejemplo, el asfalto que coloquen en La Paz no puede ser igual al asfalto que coloquen en Puerto Suárez. A ver, dígame un ensayo que me determine o que me limite el uso de un asfalto, por decir, en Puerto Suárez. A ver, dígame un ensayo de laboratorio que me limite un asfalto en la región de Puerto Suárez. Yo ahorita estoy en Puerto Suárez, de ahí estoy pasando clases. Aquí es hace un calor tremendo en este momento. Y bueno, a ver, dígame un ensayo. ¿Quién me puede decir, por favor? De penetración. Punto de ablandamiento. ¿Ya? Más que eso, ya están cerca. El Marshall. Ductilidad. Punto de inflamación. Aquí el punto de inflamación es tremendo. O sea, es susceptible de que haya en determinados lugares puntos de inflamación al menor tiempo posible de poder generar una situación de esta, por decir un incendio, algo que de hecho hubo no hace poco, ¿no? Por la quema de la vegetación, hubo lugares donde el asfalto se ha deteriorado. Bueno, pero seguramente han cuidado este ensayo y han puesto un asfalto que no tenga un punto de inflamación susceptible de una primera acción que pueda tomar. Entonces, en punto de inflamación hay que tomarlo muy en cuenta al momento de elegir un asfalto para esta región, ya que sea un asfalto resistente a la temperatura. También decía su compañero, otro ensayo de penetración, sí, un asfalto que tenga una buena penetración tampoco es recomendable aquí porque se diluiría, ¿no?
Entonces, es otro de los ensayos que también hay que cuidar. Y en La Paz, ¿cuál sería qué ensayo habría que cuidar? A ver. ¿Qué ensayo habría que cuidar del asfalto a aplicar por la región de La Paz? ¿Quién podría decir? El ductilómetro, ¿Nadie? la utilidad. Ya, puede ser la utilidad. Sí, hay que cuidar la utilidad. ¿Qué más? ¿Tiene que ser un asfalto más flexible o más rígido en La Paz? Más flexible. Más flexible. Por el frío tiende a solidificar y a cristalizar los materiales, ¿no? Entonces tendría que ser un asfalto más flexible para colocar en La Paz. Entonces, todos esos detalles se cuida al momento de elegir el tipo de asfalto que se va a utilizar. Tal vez también la penetración, ¿no? La penetración también influye bastante allá por el tema del frío. Y así otras propiedades que hay que tenerlas en cuenta al momento de elegir de acuerdo a la zona donde se aplica este tipo de material. Y lo que me llamaba la atención es esa planta que ustedes tienen. Esa es la planta que genera asfalto. Ahí se mezcla el material pétreo con el asfalto. Fíjense, es una planta completa. De esa planta es lo que yo le decía, que el asfalto tiene que salir más o menos a 160, a 170 grados centígrados para llegar a 140, a 150 grados centígrados en plataforma. Fíjense la planta, ¿no? De cuáles son sus partes. Esa es una planta típica para la elaboración de asfalto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de obviamente trabajar en varios lugares y ese es el tipo o el prototipo de planta que hay en los lugares donde se elabora asfalto. Adelante, por favor. Sí. No sé si el compañero puede volver a una diapositiva anterior a eso. A ver, una diapositiva anterior, esa. Una más, por favor. Una más, dice. ¿Ya? Una más. Pero hombre, nos vamos a ir a la primera. Ahí, eso es lo que vierten ahí, es como un chiguete o cada instrumento que tiene ahí, o es sí, como sí. Si... Sí. Eso es un riego. Tiene una tasa de riego, es decir, tantos litros por metro cuadrado. Eso sirve tanto para imprimación, que es la que va inmediatamente después de la capa base, ¿no? Para evitar la pérdida de humedad de la capa base y también para evitar su deterioro por lluvia. Entonces, inmediatamente después de la capa base se coloca el riego. Y también se puede colocar con ese equipo el riego de liga. ¿Cuál es el riego de liga? Es aquel que se pone cuando se va a poner ya la carpeta. Entonces, ese riego de liga une la capa base con la carpeta, ¿no? Entonces, son las dos situaciones en las que se coloca o se hace el trabajo de ese tipo. ¿Está claro? Muchas gracias. Ya. Sigamos. Ya, yo les voy a explicar los elementos, ¿no? de una planta discontinua de asfalto en caliente, que es una planta típica, ¿no? Siguiente, compañero, por favor. Ya aquí vamos a ver los elementos, empezando por las tolvas. Bueno, antes de las tolvas tenemos que tener un lugar donde vamos a almacenar el agregado, ¿no? De donde vamos a traer a las tolvas mediante unas palas cargadoras, porque estas tolvas siempre tienen, o sea, no pueden estar vacías, siempre tienen que estar con diferentes tamaños de agregados, ¿no? Después, este agregado tiene que pasar a un tambor secador, donde
donde observamos que va a entrar por la parte izquierda y mediante un mecanismo de, o sea, lo calienta al agregado y esto hace que evapore mucho líquido y también ese elemento que ven ahí a la entrada del tambor secador es para absorber las partículas que son muy pequeñas, ese polvo en exceso que tiene el agregado. Siguiente, por favor. Aquí vemos la torre de mezclado, donde saliendo de la tolva, esto, después le voy a explicar el elemento que mezcla, ¿no? Los agregados con el betún. El betún se lo transporta en una cisterna que tiene un sistema de calentamiento para mantener el betún así líquido. Después esto se lo lleva a la planta y en la planta hay unos hilos de eje horizontal donde son recargados y también tienen que estar a una temperatura que se pueda manejar, ¿no? En líquido. Siguiente. Aquí vemos el mezclador, donde van a entrar ya el betún, los agregados, y aquí está estrictamente controlado las porciones que se tiene que mezclar, ¿no? Ya sea de agregado y betún. Y en la otra imagen vemos la caseta de control, donde va a estar un operario observando todos los pasos que tiene esta planta. Siguiente. Después de la mezcladora pasa a las volquetas, ¿no? Y las volquetas inmediatamente tienen que ser cubiertas con una lona para evitar la disminución de la temperatura, ¿no? Esa lona está mecanizada para cubrirla directo de la cabina. Entonces esto es fácil y sí o sí tiene que estar ahí cubierto inmediatamente. Después pasa por una pesadora y lo llevamos a la obra, ¿no? Siguiente, por favor. Ya llegando al lugar de la obra, aquí hay un elemento muy importante. No sé si, bueno, no se aplica siempre, ¿no? Pero acá esa máquina blanca es un transfer o un silo móvil de transferencia, donde la volqueta llega y entonces vacía el asfalto y esta máquina lo que hace es corregir un poco la temperatura, ¿no? Lo mezcla todo y también la disgregación de los agregados. Así que de ahí recién del transfer lo pasa al finisher o terminadora y ahí ayuda mucho en las propiedades que perdimos en el transporte, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí está un esquema más claro de cómo es la terminadora o finisher, ¿no? Lo que hace, a ver, voy a empezar por la derecha. Ahí vemos un tope, ¿no? Donde se apoya el silo móvil de transferencia. Entonces, el silo lo que hace es descargar en esta tolva y luego, mediante una cinta transportadora, llega hasta el tamper o vibrador y ya lo vacía con la maestra y la plancha, ¿no? Siguiente. Este elemento es muy importante, que es el tornillo sin fin, o tornillo de Arquímedes, que se encarga de distribuir uniformemente la mezcla para que llegue a la plancha, ¿no? Después es muy importante la compactación, ¿no? A ver, un momentito. Fíjense lo que le decía anteriormente. Hace su trabajo la terminadora con el dispositivo de sinfín, donde el sinfín hace que distribuya uniformemente en todo el ancho de calzada. Inmediatamente después que termina la terminadora, está, fíjense, yo le decía anteriormente, el compactador liso, ¿no? Ese compactador liso hay que echarle diésel antes de que entre a compactar, porque si ustedes no le ponen diésel al rodillo, se prende ese material asfáltico. Entonces se le echa diésel antes de que entre a compactar, pero evidentemente entra primero el compactador liso. Luego que hace unas 2 pasadas del liso,
recién ya entra el compactador neumático, que es el que hace el terminado final, ¿no? Entonces, dos clases de compactadores entran, el liso y después el neumático. El liso, antes de entrar, tiene que echársele diésel para que no haya, que no se pegue el material al tambor, ¿no? Eso es importante. No Sí, sé si se ha ingeniero. entendido el proceso, se ha entendido bien, ¿no? Inge, Sí. disculpe, ¿cuánto el lapso de tiempo tiene que pasar entre cuando pasa uno a cuando pasa el otro? Inmediatamente después de que el liso hace su trabajo, tiene que entrar el neumático. Y el liso Neumático. entra, ni bien termina la compactadora de distribuir, el liso va por detrás, así como ustedes lo están viendo. ¿Sí? Y a los dos se le echa diésel. No. El liso entra así, ¿no? Porque es goma, ¿no? En cambio, Muy esto bien. es hierro. El liso El entra así. neumático se calienta automáticamente, entonces no Claro, es necesario. sí, Cuando pero está el caliente no neumático se apega. no se pega, ¿no? Al liso nomás hay que echarle ese material para que no se prenda, ¿no? Y el Aquí, liso según más sí, esta bibliografía, ¿no? Aconseja echarle agua jabonosa, porque ya, cuando le echa también, gasolina, dice que, o sea, va a influir un poco negativamente en las propiedades del asfalto. sí, pero también se le echa diésel en obra, ¿no? Sí. Entonces, son las dos alternativas. Pero lo que quiero que entiendan es que después de la terminadora entra el liso y después del liso recién el neumático, hacer el terminado final. Y los bordes, las orillas, ¿con qué se termina? Con compactador plancha manual. Como esto no compacta bien los bordes, entonces ese terminado final, ese borde, esa figura de curvatura que se le da con plancha normal, con esas compactadores de plancha. ¿Conocen, no? Sí. ¿Ya? Eso que maneja una persona, digamos, ¿no? Mismo que se compacta la tierra, pero de plancha, no canguro, no compactador canguro, sino la otra de plancha. Con eso se hace el terminado final de los bordes, se compacta los bordes. No sé si se quedó claro. Inge, ¿por qué en la figura de la izquierda, esa mezcla se ve un poco como fría? ¿Cuál no debe ser Algo sólido. no, ese blanco, el blanco? No, de la izquierda. Del tornillo, dice. Tornillo sin fin, ajá. Se ve media, Ah, esa ya. mezcla algo rígida. Ah, ya. La mezcla ahí, no, ese es un asfalto caliente, ¿no? Es un Eh, asfalto caliente que el CIFIN lo está distribuyendo, ¿no? muy bien, muy bien. Ya. Bueno, adelante. Ya, entonces, ya. Siguiente. Aquí vemos los compactadores de neumático, ¿no? Aquí en su primer eje, este es un modelo que tiene en su primer eje tiene 5 neumáticos y en el eje de atrás tienen 4. Esos 4 neumáticos de atrás se encargan de cubrir las huellas que dejó los neumáticos de adelante, ¿no? Estos compactadores tienen un sistema que es un dispositivo para variar la presión. Entonces, se puede regular desde 0,3 megapascales a 0,7 más o menos. Siguiente. Ya esto les va a aplicar mi compañera. Mezclas en frío. Particularmente, la mezcla asfáltica en frío es la combinación de uno o más agregados de granulometría controlada, emulsión asfáltica y agua, cuyo proceso de integración, tendido y compactado se ejecuta a temperatura ambiente. La siguiente diapositiva, por favor. La mezcla asfáltica en frío se divide en dos categorías, mezcla en el lugar o mezcla en planta. La mezcla en el lugar, como su nombre lo indica, se realiza en sitio, sobre el espacio en desarrollo o en alguna plataforma cercana a la obra. Cuando se elabora la plataforma, será necesario transportar la mezcla ya conformada para su tendido y compactación. Cuando la mezcla se lleva a cabo sobre el camino, es importante elaborar la cantidad requerida para los tramos, con el espesor compactado y ancho establecido. La mezcla en planta se elabora con máquinas específicas para la labor, por ejemplo, cribas para clasificar el material pétreo en sus diferentes tamaños, tolvas para almacenar dicho material del polvo y lluvia, dispositivos que permitan dosificar los materiales
mezcladora equipada en máquinas para agregar finos. Tanto la transportación como el almacenamiento de los materiales es responsabilidad de los ejecutores del proyecto. ¿Cómo se puede usar la mezcla en frío? ¿Cuándo se puede utilizar la mezcla en frío? Hay casos en los que la situación geográfica de la obra, su tamaño, tipo de agregado, condiciones de clima y la necesidad de almacenar la composición no permiten la implementación de mezclas de caliente para el proyecto. Ante ello, la alternativa es utilizar mezcla en frío. La mezcla en frío tiene la ventaja de poder fabricarse en cualquier espacio con equipo sencillo. Además, es viable para bajos volúmenes de obra. La siguiente diapositiva, por favor. Mezclas asfálticas en caliente. Constituye el tipo más generalizado de mezcla asfáltica y se define como mezcla asfáltica en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, agregados incluyendo el polvo mineral y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del agregado queden muy bien recubiertas por una película homogénea de ligantes. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los agregados, y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. Se emplean tanto en la construcción de carreteras como de vías urbanas y aeropuertos y se utilizan tanto para capas de rodadura como para capas inferiores de lo firme. Se fabrican con asfalto, aunque en ocasiones se recurren al empleo de asfalto modificado. La proporción puede variar de 3% a 6% de asfalto en volumen de agregado petróleo. Siguiente diapositiva. Va a continuar mi compañera. A ver, un momentito antes de que termine, antes de que empiece el método de Marshall. A ver, en la losa de pavimento, el ensayo que certifica, ¿no?, de que esa losa está bien aplicada o está mal aplicada es el ensayo a compresión de los testigos. Se extrae la muestra y se hace el rompimiento de los testigos y bueno, ese parámetro indica si la losa está dentro de especificaciones o no. En este caso tendría que hacerse los dos ensayos, tanto el de compresión como comparar con el ensayo de atracción por flexión para pavimento rígido. Los ensayos tendrían que ser compresión y flexión por tracción. ¿Cuál es el ensayo que me determina si una carpeta ha sido aplicada dentro de lo exigido en especificaciones? ¿Cuál es el parámetro? ¿Será la compresión? ¿Será la flexión? ¿Qué es lo que se mide? A ver, para que ustedes sepan y cuando estén en obra ya ustedes tengan ese dato conocido. ¿Cuál es el parámetro que se mide para que certificar si esa carpeta está de acuerdo a especificaciones o no? ¿Quién me puede decir? ¿El ensayo de testigo? Ya se extraen testigos también de la carpeta asfáltica, pero ¿qué determino con ese testigo? En el caso de losa determino su compresión. En el caso de la resistencia máxima, ingeniero. Su resistencia a la capa de rodadura. Y tenemos que comparar, digamos, si está entre las especificaciones. ya también, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el parámetro principal? Que yo digo, esta carpeta está bien La hecha. deformación. Está dentro también, está dentro, pero escuchen bien, escuchen bien. Lo que se determina es su densidad, la densidad, es decir, tantos kilos por metro cúbico o tantos kilos por centímetro cúbico. La densidad del material en la que se mide es el parámetro principal para medir la buena calidad de una carpeta. Y obviamente van ligados otros ensayos, como el ensayo de atracción, porque vemos ahí de la briqueta, ensayo de contenido de asfalto, y bueno, otros ensayos más, digamos, ¿no? Pero el principal para carpeta, para que yo diga esa carpeta está bien hecha, es comparar la densidad de la carpeta aplicada en obra con la densidad especificada. ¿Está claro? Muy bien, muy bien. Sí. Ya, adelante.
Buenas tardes, ingeniero. Buenas Yo voy a hablar tardes. sobre el método Marshall de proyecto de mezclas alfálticas. Este es un método ideado para dosificar las mezclas asfálticas empleando asfalto sólido y material granular que no supera un tamaño máximo de 2,54 centímetros. Mediante la prueba se obtiene la cantidad apropiada de asfalto para poder garantizar la superficie, estabilidad y asimismo las exigencias del servicio sin desplazamiento o distorsiones. Un buen recubrimiento de partículas para obtener un pavimento durable, incluyendo el factor de la compactación. Siguiente diapositiva, por favor. Los datos más importantes del diseño Marshall, del diseño de las mezclas por el método Marshall, son un análisis de densidad, relación de vacíos y una prueba de estabilidad y flujo sobre muestras compactadas. La finalidad del diseño Marshall es obtener las cantidades óptimas de los contenidos que hacen parte de las mezclas asfálticas, con el fin de satisfacer las exigencias del servicio teniendo en cuenta diferentes criterios de análisis como son el flujo, la estabilidad, vacíos con aire en mezcla y vacíos en los agregados minerales, así garantizando un pavimento durable con un contenido de asfalto óptimo que recubra e impermeabilice y ligue el material pétreo. Siguiente diapositiva, por favor. La preparación para efectuar los procedimientos Marshall. El primer paso en el método de diseño, entonces, es determinar las cualidades como ser la estabilidad, durabilidad, trabajabilidad, resistencia al deslizamiento, etc. Que debe tener la mezcla de pavimentación. Hay que seleccionar un tipo de agregado y tipo compatible de asfalto que puedan combinarse para producir esas cualidades. Una vez efectuado todo lo anterior, se produce con la preparación de los ensayos. La selección de las muestras del material. La primera preparación para los ensayos consta de reunir muestras del asfalto y del agregado que van a ser usados en la mezcla de pavimentación. Es importante que las muestras de asfalto tengan características idénticas a la del asfalto que va a ser usado en la mezcla final. Lo mismo debe ocurrir con las muestras de agregado. Una mala trabajabilidad de las mezclas puede causar una falla prematura del pavimento. Y esos son los resultados de las variaciones ocurridas entre los materiales ensayados en laboratorio y los materiales usados. La relación de viscosidad-temperatura del cemento asfáltico que va a ser usado debe ser conocida para poder establecer las temperaturas del mezclado y compactación en el laboratorio. Siguiente diapositiva, por favor. La preparación del agregado son las siguientes. El secado del agregado. En el secado del agregado es necesaria una muestra de cada agregado para ser ensayado. Se coloca en una bandeja por separado y se calienta en un horno a temperatura de 110 grados. Después de cierto tiempo, la muestra caliente se pesa y se registra su valor. En el análisis granulométrico por vía húmeda. Este es un procedimiento usado para identificar las proporciones de partículas de tamaños diferentes en las muestras del agregado. Esta información es importante porque las especificaciones de las mezclas deben estipular las proporciones necesarias de partículas de agregado de tamaño diferente, para que así se pueda producir una mezcla en caliente al final con las características deseadas. En la determinación del peso específico. El peso específico de una muestra de agregado es determinado al comparar el peso de un volumen dado del agregado con el peso de un volumen igual del agua a la misma temperatura. El peso específico del agregado se expresa en múltiples pesos específicos del agua, la cual siempre tiene un valor de 1. Y así medir los pesos específicos necesarios en la determinación de las proporciones agregadas, asfalto y vacíos que van a usarse en los métodos de diseño. En la preparación de las muestras de ensayo. En esta, las probetas de ensayo de las posibles mezclas de pavimentación son preparadas haciendo que cada una contenga una ligera cantidad diferente de asfalto. El margen del contenido de asfalto usado en las briquetas de ensayo está determinado con base en experiencia previa a los agregados de la mezcla. En el procedimiento del ensayo, en este existen 3 procedimientos en el método del ensayo de Marshall. Estos son determinación del peso específico total, medición de la estabilidad y la fluencia Marshall, y el análisis de la densidad y el contenido de vacíos de la probeta. En el ensayo de estabilidad y fluencia. En el ensayo de estabilidad está dirigido a medir la resistencia a la deformación de las mezclas. La fluencia mide la deformación bajo carga que ocurre en la mezcla. En el valor de estabilidad Marshall.
En este valor de estabilidad Marshall es una medida de la carga bajo la cual una probeta cede o falla totalmente. La carga máxima indicada por el medidor es el valor de estabilidad de Marshall, debido a que la estabilidad Marshall indica la resistencia a una mezcla a la deformación. Existe una tendencia a pensar que si un valor de estabilidad es bueno, entonces un valor más alto es mucho mejor. En el valor de fluencia Marshall. En la fluencia Marshall, esta es medida en centésimas de pulgadas que representa la deformación de la briqueta. La deformación está indicada por la disminución en el diámetro vertical de la briqueta. Relaciones y observaciones de los resultados de los ensayos. Cuando los resultados de los ensayos se trazan en gráficas, usualmente revelan ciertas tendencias en las relaciones entre el contenido de asfalto y las propiedades de las mezclas. Esto sería mi parte, ingeniero. Bueno, Básicamente estos son los análisis, ¿no?, que se hace para el ensayo Marshall. Adelante, por favor. No, Inge, le quería decir nomás que eso es todo. Que nos falta el tema de... Teníamos que ir a lo que es la visita, tener la visita y no pudimos coordinar eso. Ya, está bien. Yo creo que se ha entendido, ¿no, compañero? El tema. ¿Se ha entendido, no? Sí, está interesante. Ya, Sí, ahora entendido. le hago una pregunta. A ver, en la planta se decía que el agregado pasa por un depósito de secado. ¿Por qué se lo seca completamente el agregado para después mezclarlo con el asfalto? ¿Y por qué en el hormigón no se hace ese proceso? ¿Por qué creen ustedes que es? Para eliminar el agua. Exactamente. El agua con el material asfáltico que contiene material diésel no son compatibles, pues, ¿no?, el agua con el diésel. Entonces, esto hace que pueda haber separación dentro de la constitución de la mezcla. Entonces, por eso es que el agregado se lo seca completamente para mezclar con el asfalto. En cambio, el hormigón, donde existe agua de por medio, no sucede aquello, ¿ya? Entonces, ese es el motivo por el cual se lo seca completamente el agregado antes de hacer la mezcla para determinar mi asfalto, mi material asfáltico. ¿Quedó claro, no? Sí, Ya. Bueno, no sé, el grupo 8 me parece, me pidió que la próxima clase nomás están los del grupo 8, sería el próximo lunes, ¿no? Sí, sí, ingeniero. El próximo Ya. lunes. El martes no tenemos nada porque, bueno, el 31, el día viernes, perdón. Volvemos entonces el día lunes ya con el grupo, con el tema 8. Y el próximo viernes terminamos con el tema 9 y luego damos el examen. ¿Está bien? creo que hay un grupo, el grupo 10 creo también. No sé. Ya, eso ya lo vemos cómo manejarlo. Allá Lo muy bien, hacemos, muy bien. lo hacemos exponer, pero hasta el grupo, hasta el tema 9 vamos a terminar la próxima semana, el día viernes. Y ya podemos dar el examen que es del tema 3 y del tema 4, ya lo hemos charlado. Entonces vayan estudiando esos dos temas, ¿ya? De diseño de pavimento flexible y de pavimento rígido. ¿Está bien? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias, jóvenes. Ingeniero, Gracias. buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, creo que habíamos quedado que iba a mandar unos ejercicios. Sí, ¿Estoy de acuerdo a eso? sí. Se lo voy a enviar eso el día lunes. ¿Por qué? Porque no quiero que se distraigan mucho todavía antes del examen. El día lunes se lo voy a enviar ya para que estudien toda esa semana. ¿Ya? Y vamos a dar tipo 10 de enero el examen. ¿Está bien? Está bien. Ok. Listo, jóvenes. Bendiciones para todos, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, Navidad, ingeniero, Inge. hasta luego. Hasta luego.